Son 30 minutos. Evidentemente voy a ir a cuestiones muy puntuales, sobre todo después de que ya a lo largo de la contestación de las preguntas es evidente, como dijo un director general, que estamos en un escenario de ajuste. Hay ajustes, hay recortes importantes, variados, y hay continuismo en el presupuesto. Entonces, a partir de ese reconocimiento, evidentemente, el escenario de ajuste, voy a hacer algunas preguntas en algunas cuestiones que nos interesan y después, bueno, ya llegará el momento de la fijación de posición y, sobre todo, en el debate del presupuesto en el Pleno para plantear algunas cuestiones más importantes. Pero, bueno, de todas formas, en primer lugar, respecto a cooperación al desarrollo, es evidente que, una vez más, hay un incumplimiento de la ley. Como sabe, consejera, el artículo 21 de la Ley del Principado de Asturias de Cooperación al Desarrollo lo que plantea es que la cuantía final de los créditos destinados a la cooperación al desarrollo y a la Administración del Principado se fijará sobre un mínimo del 0,7%. Evidentemente no es el caso, sino que hay un recorte en el presupuesto de cooperación al desarrollo de este año respecto al año pasado. Pequeño, pero lo hay. No estamos hablando de los 13.460.000 del año 2009. Hay, evidentemente, un derrumbe a partir del año 2010, un incumplimiento de la ley. Pero este año vemos recorte en algunas cuestiones. Aparecen algunas cuestiones nuevas, como una subvención por 50.000 euros a la ECIP, que, bueno, llama la atención, pero sobre todo vemos que hay un recorte de educación y sensibilización al desarrollo e incluso hay también un pequeño recorte en transferencias al exterior. Y, además, parece que se incumplía o se incumple una voluntad que se había transmitido de ir incrementando poco a poco y recuperando los fondos de cooperación. ¿A qué se debe esto, señora consejera? Pues mire, señoría, como le decía, yo no sé, creo que lo comentaba al principio de mi intervención, ese es un presupuesto que viene marcado por un incremento en el capítulo 1 de 103 millones, con lo cual, a la hora de tener que elaborar el presupuesto, nos tenemos que someter a ciertos ajustes en determinadas partidas. Sí es verdad que para esos ajustes, que usted llama recortes, llamémoslo ajustes, yo prefiero llamarlo ajustes, para esos ajustes a los que usted hace referencia, se ha valorado junto con la directora general de Cooperación al Desarrollo qué partidas serían las que menos sufrirían este tipo de o menos afectarían con este tipo de ajuste, podamos decir, ¿no? Esa partida a la que usted se refiere con el tema de ACID, perdone que voy a poner las gafas porque yo a mi edad ya también los ojos ya me juegan malas pasadas. Aparece una partida presupuestaria nueva que en anteriores presupuestos se extraía del dinero de otra partida. Es la de AECID, con la misma dotación presupuestaria del 2018 para el desarrollo del convenio de colaboración que en el ejercicio 2019 y con la aportación tanto de AECID como de otras 9 comunidades autónomas permitirá apoyar 4 intervenciones de acción humanitaria. Estas intervenciones que yo tengo aquí, que si quiere se las leo para que usted sepa qué acciones son las que se van a apoyar desde AECID. Esto ha pasado con un convenio, creo que es entre estas 9 comunidades AECID, y creo que luego se lo confirmará la propia directora. Creo que es el propio el Gobierno quien pone la mayor cantidad en esta subvención. Entonces, le comento, con esta partida lo que se va a hacer es la protección a través de una intervención del Fondo de Población de Naciones Unidas centrada en la atención a supervivientes de violencia de género en Jerusalén del Este, de 250.000 euros, seguridad alimentaria a través del apoyo del Programa Mundial de Alimentos en los campamentos de Tinduf, Argelia, con 500.000 euros, y el apoyo a la población refugiada nigeriana y comunidades de acogida en Madarí, Níger, de 300.000 euros. Educación en emergencias a través de una intervención en UNICEF centrada en el acceso a una educación inclusiva en Venezuela, ligada a su programa de alimentos, que es de 250.000 euros. Yo ahora, si quiere, le paso la palabra a la directora general y ella le va a explicar los ajustes. No es necesario, consejera. Le agradezco. Vale, perfecto. Agradezco la información tan precisa y el recorte en cooperación al desarrollo respecto al año pasado. Respecto a la Agenda 2030 y participación, la verdad que el director general tuvo un sueño sobre esta pregunta, pero los demás tuvimos una evidencia, que era que cuando hace unos meses aquí nos contó todo lo que iba a hacer y se emocionó tanto diciéndonos todo el trabajo que iba a desarrollar, y al final quedó todo en 1.000 euros,
que supongo que la Agenda 2030 se refiere a que va a hacer una agenda que va a repartir, porque es para lo que da con 1.000 euros. Y lo mismo me imagino que va a hacer con participación, porque con 1.000 euros no me parece que va a fomentar mucho la participación. Lo que queríamos preguntarle no era sobre esto, porque evidentemente no hace falta que nos cuente qué va a hacer con 1.000 euros en la Agenda 2030 ni en participación, sino, consejera, queríamos preguntarle. El año pasado se aprobó una enmienda para un plan asturiano de responsabilidad social en los presupuestos 2019 por 30.000 euros, que trataba de crear una nueva partida, pero que se acabó incorporando ahí en la sección 11, la Consejería de Presidencia y Participación, estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación, que era para realizar un plan asturiano de responsabilidad social, en el que se emplearon, si no tenemos mala información, 14.000 euros en un contrato menor con el Club de Calidad, que se estaba elaborando un plan documento base para presentar antes del 31 del 12 del 2019, con el objetivo de desarrollar la estrategia de responsabilidad social, algo así como un compendio de impacto desde desarrollo europeo, estatal, autonómico, cartografía de los objetivos de desarrollo sostenible, infraestructura, etcétera, etcétera. Pero eran, le decía, 30.000 euros. El plan de responsabilidad social se emplearon, si no tenemos mala información, 14.000 euros. Queremos preguntarle, respecto a la ejecución, el dinero desde los 30 a los 14, ¿en qué se empleó, consejera? ¿Nos podría decir? Mire, le voy a decir que le voy a pasar con la directora general por si ella tiene los datos, porque yo no estoy viendo la partida que usted hace referencia. Vea. Ah, ¿es Garmón? Ah, pues pensé que era de Bea. Perdón, al director general. Le digo, es la sección 11, está la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. El número era 1105.1126F.227006. Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación. Sí, vamos a ver. La pregunta es, desde 30 hasta 14, el dinero que falta, ¿en qué se empleó? Esa sería la pregunta. Vamos a ver. Bueno, José Antonio Garmón, director general de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030. Permítame, en primer lugar, decirle que, bueno, que está muy bien que haga preguntas, pero sería mejor que cuando hace afirmaciones sobre en qué se va a destinar el dinero, haga preguntas sobre ellas, porque así yo podría contestarle a qué se va a dedicar el dinero. Evidentemente, 1.000 euros no están hechos para dedicarlos a hacer agendas, y podría hablar más sobre esta cuestión, pero me voy a ceñir sencillamente a su pregunta. En el presupuesto de 2019 se incluyó efectivamente esos 30.000 euros que usted comenta. Y es verdad que el acuerdo el convenio que se hizo con el Club de Calidad, que ya antes mencioné, tomó la forma, porque en realidad yo lo heredo, no es una cuestión, digamos, que yo gestione, más allá de que ya estaba iniciado cuando yo llegué y se ha seguido desarrollando bajo estos casi 100 días que llevo como director general. Hemos tenido reuniones con el Club de Calidad sobre ese informe, o ese plan, como se quiera llamar. Falta una reunión en la cual se va a hacer entrega, porque el borrador inicial ya lo teníamos. Lo teníamos porque de una reunión en noviembre, si no recuerdo mal, con representantes del Club de Calidad, lo recepcionamos y estuvimos hablando sobre él. Hemos seguido en contacto con el Club de Calidad sobre este tema. El Club de Calidad es conocedor de las circunstancias que se dan en esta dirección general respecto al tema del presupuesto, y ya más concretamente sobre el tema del dinero restante. Las actuaciones que se han llevado a cabo, evidentemente, no es un informe, porque le voy a ser muy sincero con esto. Yo, cuando llego a la dirección general, todas aquellas cuestiones que estaban avanzadas por mi antecesora en el cargo, la entonces directora general de Participación, Melania Álvarez, actual consejera, las he mantenido tal cual. Y en todas aquellas cuestiones que todavía no habían sido avanzadas, no se habían iniciado, me tomé un tiempo de reflexión sobre si valía la pena o no hacer determinadas cuestiones que no estaban iniciadas.
Porque en realidad cuando usted pregunta eso, tiene relación que ver también con el nivel de ejecución de mi dirección general. Y le digo esto porque si usted se detiene a pensar, bueno, a revisar lo que puedan ser los datos, hay cuestiones que en mi dirección general estaban proyectadas y no se iniciaron por decisión mía. Concretamente, en temas de Agenda 2030, en realidad tampoco había margen para mucho más. Quiero decir, mi nombramiento figura a principios de septiembre. Los tiempos también de tramitación que hay de los contratos dentro del Principado de Asturias, igual que cualquier administración pública. Señor director, si no le importa, déjeme terminar, ya que me hace una pregunta, permítame contestarle. No, mire, le agradezco mucho, pero quisiera que me contestara la pregunta concreta. Si no tiene la respuesta, no hace falta, pero no hace falta que me cuente todo. Verá, usted no me diga a mí cómo tengo que preguntar. Y lo que le quisiera decir a usted es que si no va a contestar concretamente, no me contestes. Mira, lo que me está contando no me interesa, de verdad. Con todo respeto, no me interesa lo que me está contestando. Entonces, ¿en qué va a emplear o en qué empleó el dinero desde los 14 hasta los 30.000? ¿Me lo puede decir? Si no tiene la respuesta, no pasa nada. Paso a la siguiente. No, se lo puedo decir. Le estoy aclarando que no se hizo ningún tipo de actuación más allá de lo que ha sido el acuerdo con el Club de Calidad. Muchas gracias. Quisiera preguntarle ahora, consejera, sobre los temas de juventud. Miramos el presupuesto y vemos que, o por lo menos no encontramos, quisiéramos, si nos pudiera ayudar, porque no vemos que hay una dotación económica destinada al desarrollo reglamentario de la Ley de Juventud o a la aplicación de la Ley de Juventud o a acciones previstas que tengan que ver con el tema de la Ley de Juventud. Vemos que es un presupuesto continuista, con las cantidades prácticamente las mismas destinadas a los mismos números económicos, pero nos parece, y ya le habíamos comentado en su momento, y además habíamos compartido con usted, y usted lo compartía también con nosotras, algunas medidas que eran importantes de coordinación incluso con otras consejerías, como en tema de emancipación, empleo, vivienda, emigración, etcétera, etcétera. Pero en concreto quería preguntarle, con el tema de la Ley de Juventud, ¿tienen previsto ese desarrollo reglamentario? ¿Van a aplicar o van a poner en marcha alguna medida? ¿Hay destinado alguna cantidad de dinero? Sí, como usted muy bien dice, yo al principio, en mi primera comparecencia, ya les habíamos hablado de poder desarrollar lo que es la Ley de Juventud. Dese cuenta que llevamos 5 meses, la legislatura tiene 4 años, denos margen para trabajar en ello, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. No, le decía eso, pensando exactamente, ¿no?, en el presupuesto, en a ver si había algún número económico, alguna cantidad destinada, etcétera, etcétera. Bueno, con el tema de migración y memoria democrática, pero vamos a hablar ahora primero del tema de migración. Vemos, insistimos, ¿no?, otra vez en un presupuesto, como decíamos, y ya reconocían ustedes mismos, ¿no?, que hay un escenario de ajuste, van a decir de recortes, vamos a aplicar la misma expresión que la consejera, ajustes. Vemos que es un presupuesto continuista. Habíamos en la primera comparecencia le habíamos dicho que era importante la necesidad o pensábamos de ver la emigración asturiana también fuera de los centros y sobre todo y fundamentalmente reconocer nuevas realidades y nuevas edades en esta migración y sobre todo el objetivo de desarmar estereotipos, ¿no?, y mirar con nuevos ojos y también de intervenir y modificar mucho las políticas. Sin embargo, vemos que no hay grandes cambios. ¿Piensan actuar sobre esa nueva migración? ¿Hay alguna medida económica que vayan a tomar de apoyo, más allá de esas pequeñitas cantidades, a la emigración de la gente más joven? Mire, como lo decía, estamos en un panorama, en un contexto de unos presupuestos de ajuste, ¿no? Unos presupuestos que, para mí, yo sigo defendiendo, son los mejores presupuestos que podemos presentar, dado el marco económico en el que nos movemos para esta consejería. No obstante, digamos, esa parcela de migración a la que usted se refiere, me refiero que se refiere a la gente joven. Nosotros en este presupuesto le hemos dado prioridad, sobre todo, a la emigración asturiana que está fuera
y que está en situaciones de precariedad y vulnerabilidad. Gente que no tiene recursos ni siquiera para pagarse un médico. Hablamos de gente migrante, gente asturiana que está en Venezuela y que está en Cuba y en países de Latinoamérica. Yo, si quiere, le paso la palabra a la directora general, que ya le puede explicar el tipo de programas a los que hemos dado preferencia en esta dirección general y con este presupuesto. No hace falta, consejera, muy amable. Ya vimos los programas y además los conocemos. Algunos son programas ya antiguos, de larga data, y los que hay nuevos, no cuestionamos los programas de atención a mayores y de la situación difícil que están pasando muchos de nuestros inmigrantes en muchos países de América Latina. Lo conocemos directamente, sino que le planteamos esa necesidad también de apertura y de abrir a esos nuevos escenarios y nuevas realidades de la inmigración, sobre todo la gente más joven. Los programas que están planteando que plantean de atención a personas mayores en América Latina en muchos escenarios, los compartimos porque son necesarios y es necesario su mantenimiento, incluso su refuerzo. Por lo tanto, muchas gracias de todas formas. En el tema de memoria democrática, fíjese que casi el sueldo de la directora es tanto como lo que destinamos al desarrollo. Le planteaba una ley que está sin desarrollar reglamentariamente, una ley que está sin aplicar, una ley de la que no se hizo absolutamente nada, que vemos además que ni se plantean los presupuestos, por lo menos no lo vemos, la puesta en marcha del instituto, que no vemos que haya ninguna medida de actuación clara. Quizá a lo mejor más allá de los nombres genéricos hay algún tipo de medida, pero sí nos parece que es un presupuesto realmente corto y realmente escaso para el desarrollo de una ley de memoria democrática tan importante y tan demandada en Asturias. No tienen previsto poner en marcha el instituto el año 2020. ¿Por qué tan poco dinero, consejera? Mire, le comento, señoría. Vamos a ver, la partida lo que es memoria democrática nace con una cantidad de 90.000 euros que se distribuyen, como usted habrá visto en el presupuesto, en dos capítulos. El capítulo 2, en torno a unos 60.000 euros, que sería para estudios y difusión de publicaciones, que vendrían a ser sobre unos 80.000 euros, 5.000 euros para publicar mapas y el mapa de fosas y presentación del libro, y 47.000 euros para digitalización de archivos de memoria histórica. En el capítulo 4, los 30.000 euros que tenemos serían 5.000 para contenidos audiovisuales de producciones sobre memoria democrática y otros 25.000 que serían para subvenciones relacionadas con actuaciones en materia de memoria democrática. Eso son las actuaciones que pretendemos hacer con respecto a la dotación económica que tenemos en esta partida. Al margen de la dotación económica y con recursos propios, tenemos previsto trabajar en las siguientes cuestiones. Vamos a ver. El 1 de enero queremos poner en marcha la oficina de víctimas, atender a las víctimas y saber buscar en la base de datos que la gente pregunte y que la gente nos demande, ¿no? Será una trabajadora social quien atenderá esa oficina que lleva inmigración, con lo cual el coste será cero. Consejo de la Memoria. Vamos a constituir nosotros la Junta que elija el representante. O sea, el Consejo de la Memoria lo vamos a constituir nosotros. La Junta elegirá el representante y esto podremos hacerlo en el primer trimestre. Con ellos trabajaremos el reglamento. El instituto se creará cuando esté hecho el reglamento y aprobado. Traer expedientes de otro tipo de acción que tenemos previsto hacer con nuestros recursos es traer expedientes de los asturianos a los campos de concentración nazi, en forma digital, y la ley marca que tenemos que hacer un archivo de la memoria. En vez de hacer un nuevo archivo, lo que vamos a hacer es aprovechar el archivo que ya tenemos y hacer una sección en el archivo histórico en tema de memoria democrática. Teniendo ya este archivo, como antes le decía, ya teniendo un archivo que funciona con documentación, no tiene sentido volver a hacer otro.
hacer una guía de fuentes para consultar temas de memoria democrática donde conste lo que ya tenemos y donde pongamos lo que vayamos a tener. Y esto sí que tiene una dotación económica, que es hacer un contrato con la universidad de 15.000 euros para seguir actualizando todos los datos que ya tenemos, para seguir con el censo de víctimas. Hacer una web de memoria democrática con todos los datos para que se colgará, para que tenga acceso pues cualquier persona que quiera consultar cualquier tipo de dato, valga la redundancia, relacionado con este tema, y hacer cursos de sensibilización a funcionarios. Eso es, en principio, como tenemos pensado actuar este año y con el ajuste presupuestario que tenemos en el tema de memoria histórica, que queremos utilizar también los recursos propios que tenemos ahora mismo, dado que la dotación tampoco nos permite grandes marcos. Perfecto, consejera. Le agradezco mucho el detalle en este caso porque bueno, nos aclara mucho el desarrollo y compartimos lo que está planteando, incluso podemos compartir hasta la temporalidad que ustedes plantean. Por lo tanto, bueno, ahí estamos trabajando conjuntamente. Lo que pasa que, bueno, entienda que en el presupuesto como que todo eso no se leía. Entonces, bueno, ahora queda más claro. Bueno, quería preguntarle ahora, en los pasados presupuestos que pactaron con Podemos Asturias, había 16 plazas de bombero conductor que, bueno, le pregunto, ¿cuándo van a salir a la oferta pública de empleo? Las 16 plazas de bombero conductor ya creo que ya se han incorporado al SEPA, ya han hecho su formación y creo que ya están trabajando dentro del servicio. Nosotros ahora lo que estamos pendientes es de volver a sacar más plazas cara a este ejercicio 2020. Bueno, no vamos a entrar en este debate ahora, pero me parece que tenemos una idea distinta sobre eso. Pero bueno, le pregunto, ¿cuánto aumenta la ratio de bomberos estas 16 plazas entonces? ¿Son plazas nuevas? ¿Son plazas que sustituyen vacantes? ¿Son plazas que sustituyen jubilados? Estas últimas plazas que han entrado son plazas nuevas, son plazas de interinos. Bueno. En el Ayuntamiento de Mieres se produjeron 5 vacantes por jubilación de bomberos funcionarios del Ayuntamiento y tuvieron que asumir la vacante el SEPA de forma inmediata. ¿Desde qué año lleva vacante cada plaza? ¿Sabe, consejera? ¿Por qué no están cubiertas ya estas vacantes con personal fijo? Yo le había comentado antes, al principio de la comparecencia, porque usted los datos que me pide, yo, perdone que se lo diga, no los traigo aquí a esta comparecencia, venía a hablar precisamente de presupuestos. Entonces, yo ya le había comentado al principio de la comparecencia que esta semana, no, mañana jueves, tenemos reunión, tanto la directora de Función Pública, la directora del Instituto Adolfo Posada, el director general que está asumiendo las funciones de gerencia del SEPA y yo, con el presidente del comité, para poder aclarar entre otras cosas, una de estas cuestiones que usted me está planteando. De acuerdo. Último con este tema. ¿Están contemplando dentro de los presupuestos, le oía que antes comentaba, con el tema de las horas extraordinarias? Ya saben, nosotros apostamos por el tema de horario único y categoría única. ¿Están contemplando eso a lo largo del año 2020 en esos presupuestos? Destinar partidas. Pensamos que con el horario único el dinero que se ahorraría de horas extraordinarias ayudaría seguramente a poder reforzar y mejorar el servicio. Estamos contemplando precisamente eso, el poder reunirnos con ellos y poder buscar cuál es el horario que mejor se ajuste al servicio y cuál es el horario que nos permita hacer ese recorte en horas extras. Muy bien. Le preguntaba, consejera, ¿por qué en el informe de personal del proyecto de presupuestos de 2020 no hay ninguna referencia a las plantillas de organismos y entes públicos sometidos a régimen de contabilidad privada, 6 fundaciones más el IDEPA y el Consorcio de Transportes, y de las 17 empresas públicas que figuran en los presupuestos? Por lo menos no encontramos ninguna referencia en el informe de personal del proyecto de presupuestos. Voy a pasar la palabra a la directora general de Función Pública. Sí, buenos días de nuevo. Soy Margarita Vega, directora general de Función Pública. Efectivamente, no hay referencia porque así lo contempla la ley. No tenemos ninguna obligación de hacer ese tipo de referencia en relación con el personal conocido como sector público, aunque sí de algunos de los organismos.
tenemos la plantilla del personal al servicio de la Junta General, del Gobierno y la Administración públicas y de los órganos auxiliares, es decir, Consejo Consultivo y Sindicatura de Cuentas. Esto es lo que viene en el texto presupuestario y esto es lo que tenemos, como le repito, por imperativo legal, la obligación de recoger dentro de ese documento presupuestario. Muchas gracias. Al hilo de los recortes en las administraciones públicas se eliminaron algunos derechos del personal, como por ejemplo la dotación para acción social. ¿Por qué no se incluyeron en este proyecto de presupuestos una dotación para devolver las ayudas sociales del personal público suprimidas por estos recortes? Consejera. Sí, tiene la palabra la directora general de Función Pública. Margarita Vega, directora general de Función Pública. Discúlpeme, señoría, pero yo creo que usted ya sabe la respuesta. Con cargo a los fondos adicionales previstos en el acuerdo Gobierno-Sindicatos que opera para los años 2018, 2019 y 2020, se preveían efectivamente unos gastos adicionales en relación con el incremento retributivo previsto para la plantilla de los empleados y empleadas públicas. No se ha aplicado esos fondos adicionales en los últimos años, ni en esta ni en muchísimas otras de las comunidades autónomas en España. Y concretamente en este ejercicio se paga con cargo a esos fondos adicionales la carrera profesional. Y en este sentido quería aclarar algunas de las informaciones que han salido en prensa en los últimos días, expresando que se trataba de un acuerdo opaco. Quiero decirle que son informaciones absolutamente inexactas. El acuerdo está publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Tampoco es exacto lo que se ha publicado en relación con que se trata de dinero de los empleados públicos para la carrera profesional de los interinos. Se trata efectivamente de dinero de todos los asturianos, porque es dinero del presupuesto, para pagar la carrera de los interinos y también la carrera del personal funcionario en su acceso en la Administración General al grado 2. Por tanto, y recapitulando, no se pone, y contestando a su pregunta, no se recogen esos gastos sociales porque desaparecieron, por desgracia, con la crisis, nunca más se han vuelto a aplicar, ni aquí ni en el resto de España, repito, y porque se está pagando una cantidad muy superior, que es la relativa a la carrera profesional de los funcionarios y el personal temporal. Quiero, además, decir ya para terminar que somos referente en España. Yo ayer estuve en una reunión en Madrid de la Comisión de Coordinación del Empleo Público y todas las comunidades autónomas quieren conocer el modelo asturiano de carrera profesional porque, como le digo, somos referente en España. Si les pregunta a los funcionarios y a las funcionarias, a los empleados y empleadas públicas, seguro que prefieren cobrar la carrera profesional, no tenga duda. Bueno, está bien. No deja de ser una valoración. La verdad que yo voy a guardarme la mía porque después dicen siempre que tengo todavía tiempo. Si creéis que no me quedan todavía 2 minutos, fíjese. Entonces vamos a seguir en la misma línea de ser abanderados y referente en el resto de España, ya que no vamos a pagar la dotación para acción social que se le quitó a los trabajadores y trabajadoras. Consejera, respecto a los incentivos a la jubilación anticipada acordados en negociaciones con la representación de las y los empleados públicos y suprimidos unilateralmente por el primer gobierno de Javier Fernández, aprovechando la hora de recortes y pero no estar obligado a ello, ¿por qué no se contempla su recuperación en este proyecto de presupuestos? ¿No cree oportuno, consejera, que sería oportuno promover la renovación de unas plantillas envejecidas y a la vez dar opciones de empleo a una juventud asturiana con muy pocas posibilidades laborales en Asturias? La palabra a la directora general de Función Pública. Margarita Vega, directora general de Función Pública. Mire, señoría,
El capítulo 1 del presupuesto, creo que ya se ha repetido aquí hoy en varias ocasiones, contempla un incremento de 103 millones de euros, casi un 6% respecto al año anterior. Hay una serie de partidas que usted debería conocer, puesto que su grupo parlamentario así las votó en la anterior legislatura, como son, por ejemplo, la restitución de la jornada de las 35 horas, el pago de la carrera profesional y toda una serie de recuperación de derechos en relación con los que se habían perdido durante la crisis, que tengo que decir en esta Cámara que se aprobaron en una ley, la Ley 7/2018 de 24 de julio, por unanimidad en esta Cámara. Por tanto, todos los incrementos Directora, no me diga que la recuperación de los derechos económicos de los trabajadores y trabajadoras es la responsable de que usted se ajuste en el presupuesto. Y perdone, le agradezco mucho, se acabó nuestro tiempo. Muchas gracias, Presidenta, muy amable. Perdone, yo no terminé de hablar todavía. Que, si me permite, solamente un minuto. Respuesta, directora. Sí, gracias, Presidenta. No, yo no he dicho eso. Usted ha puesto en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo no he dicho que ajustes ni que... He dicho que lo que estamos haciendo en el capítulo 1, todos los incrementos y las propuestas que benefician a los empleados públicos en términos de incremento retributivo, de carrera profesional, de incremento de las cotizaciones sociales, de asunción del pacto contra la violencia de género o de otra serie de medidas, han sido aprobadas en esta Cámara. Es decir, estamos cumpliendo el mandato de esta Junta General del Principado. Y su grupo no aprobó solo esa ley a la que he hecho referencia, que ha sido aprobada por unanimidad, sino que aprobó también los presupuestos generales para 2019, donde se fijaron toda una serie de mejoras para los empleados públicos. Estamos dando cumplimiento a esos mandatos, de los cuales ustedes también han participado. Muchas gracias.